Ok, ahora sí, buenos días, espero que estén bien. Em, Vamos a partir de inmediato de la clase y vamos a recordar un poco lo que hicimos la vez pasada, porque vamos a elaborar sobre ello para la clase de hoy, ¿no? La clase pasada empezamos a ver lo que llamé el algoritmo de iteración sobre la función de valor. Déjenme compartir pantalla. ¿Cómo funciona esto? Ok. Ok, déjenme. Les pido disculpas, tengo las hijas que gritan al lado. Vuelvo, ¿eh? Ay, espero que no molesten. Ok, entonces la vez pasada quisimos resolver un problema del siguiente estilo, ¿no? Supongamos que un agente eh, quiere maximizar la suma descontada de su utilidades, ¿no? Y tiene el que lo había llamado S, ¿sí? Tiene enfrente a la siguiente restricción. Parte con cierto tamaño del queque, S sub 0. Ahí tiene que decir cuánto repartir en términos de consumo estos C sub t chiquitos. Y tenemos un horizonte de tiempo que va hasta T mayúscula. Obviamente el queque de mañana es el de hoy menos el consumo. ¿No? Y tengo una restricción que S sub T mayúscula, por supuesto, no puede ser negativo, ¿no? Entonces no puedo inventar queques al fin, en el último periodo. Ok, este tipo de problema, ¿cómo lo pudimos resolver la vez pasada? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hicimos? Entonces, Partimos desde los últimos un periodos. método es el que seguramente vieron en pregrado, que ahí funcionaría muy bien, que es escribir el lagrangiano, por supuesto, um, derivar con respecto a los consumos y igual a deseo, esto funcionaría, por supuesto. Pero vimos un método nuevo, entre comillas, si puedo decir, o una manera de describir el problema distinta. Y entonces, si me pueden ayudar a recordar cómo lo hicimos, sería genial. ¿Por qué? Porque lo que viene después es justamente elaborar sobre esta metodología. Lo que hicimos fue ver el problema como solo en dos periodos usando el ahorro como un nexo. Entonces íbamos haciendo desde adelante hacia atrás las iteraciones para llegar al resultado. Exactamente. Entonces, sí, y vamos a resolver problemas de los periodos, y en particular, um, escribimos de la siguiente manera, lo hicimos en función del ahorro. Entonces, supongamos que tenemos J periodo por delante, sería el ahorro um, T menos J más 1, eso es correcto. Entonces, supongamos que tengo 2 por delante, sí. Y entonces tengo que maximizar U de C sub T menos J más 1, más beta, J menos 1, S sub T menos J. Yo creo que eso es correcto. Tal que
em, bueno, S sub t más 1 es igual a S sub t menos C sub t. Ahí. Ok, entonces lo que habíamos dicho era, em, por ejemplo, partir por los últimos dos periodos. Entonces, para los últimos dos periodos, un ejemplo, lo de arriba es una función de valor de dos periodos que depende de S sub t menos 1. Ups. Sí, perdón. Lo expresa en función del ahorro, entonces... Ya, vamos a agregar C como área de control. Um, y acá puse S sub t menos J, pero el más 1 no. Ahí debería estar bien. Ok, entonces busco el ahorro en T mayúscula, el consumo en T menos 1, puede ser sub T menos 1 más beta. Esto era la utilidad, básicamente. em, para C sub T, ¿sí? Que en realidad es S sub T. Tal que S sub T menos 1 es la suma del consumo en T menos 1 más el consumo en T, ¿sí? Entonces, esto es el primer problema que habíamos resuelto, los dos últimos periodos. Y al resolver este problema, les dije tenemos que buscar dos elementos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos dos elementos que eran funciones en realidad que queríamos encontrar? Value function y policy function. Excelente, Carlos, gracias. Entonces teníamos la value function y la policy function. ¿Qué era la value function? La función objetivo en términos de las variables de estado. Excelente, Carlos. De hecho, acá tenemos un ejemplo. Esta función V es value function, ¿sí? Y efectivamente, para resolver, obtener una value function, como se ve acá, esta depende de la que obtuvimos en el programa anterior. Entonces, obteniendo la value function del programa anterior, podemos obtener la value function del programa siguiente. Y la policy function, entonces acá, value function utility in terms of state variable, entonces, como bien dijo Carlos, es el valor de la función objetivo como función de las variables de estado. Y la policy function, que era Las variables de control en función de las de estado. gracias, Carlos. Efectivamente, control variables as a function of state variable. Típicamente, la policy function se obtiene antes de la value function, ¿eh? Por la simple razón de que, como ven, la value function se define en el máximo eligiendo las variables de control. Entonces, primero tengo que buscar cuál es el valor de la variable de control óptima y una vez que obtengo esos valores, puedo calcular la value function. Habíamos dicho que esta función de valor recordaba un poco la función de utilidad indirecta que habían visto en micro, donde primero tengo que calcular las demandas óptimas y reemplazarlas en la función de utilidad para obtener la función de utilidad indirecta. Acá es lo mismo, vamos a buscar el valor de las variables de control en el óptimo, reemplazar en la función de utilidad y tenemos la función de valor. ¿Muy bien? Bueno, esto es un repaso rápido, pero no sé si tienen alguna duda. Era más bien como para
despertarlos, entre comillas. Vamos a suponer que no hay duda, entonces. Ok, entonces, y la vez pasada, entonces, les había comentado que podían intentar obtener la value function y la policy function para distintos horizontes de tiempo, ¿eh? Y el resultado que tendrían que haber obtenido era que el consumo en un periodo T era básicamente el tamaño del queque, ¿eh? Y lo tengo que multiplicar por el siguiente factor, que es 1 partido por 1 más beta al cuadrado más beta. Y esto depende de cuántos periodos tengo en el problema, ¿no? Entonces, si tengo un problema de 2 periodos, voy a estar beta, 3 periodos, voy a estar beta al cuadrado. Y acá tendría entonces T mayúscula menos T más 1. ¿Sí? Okay, esto sería básicamente la policy function que tendrán que haber obtenido siguiendo los pasos que, que seguimos la vez pasada. Ya. Ok, entonces esto es por si lo habían hecho en casa y querían tener la respuesta. Ahora consideremos un problema donde en lugar de tener esto, que es un horizonte finito, entonces en lugar del T mayúscula acá, tuviésemos un horizonte infinito. ¿Ok? No hay un último periodo. ¿Ok? Entonces antes había un último periodo, era el periodo T mayúscula. Ahora tenemos un horizonte infinito. Entramos en un problema acá, ¿no? Con un horizonte infinito si queremos aplicar la misma metodología. ¿Y cuál sería este problema? ¿Se acuerdan el horizonte finito? ¿Cuál era el primer paso? Partíamos desde el último y penúltimo periodo. Exactamente, Leonor. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el problema dado que tenemos un horizonte infinito? Naturalmente, No tenemos último periodo. no tenemos un último periodo. Entonces, no podemos resolverlo de adelante para atrás. ¿Ok? Sin embargo, la buena noticia es que sí podemos proceder de la misma manera. ¿Ok? Um, lo mostraremos más adelante, ¿eh? Pero resulta que esas iteraciones, ¿eh? De resolver un problema y agregar un periodo antes, resolver un nuevo problema y agregar un periodo antes, si, si operamos de esta manera infinitamente, ¿ya? Deberemos converger hacia la value function y la policy function en un caso de horizonte infinito. ¿Okay? Entonces es una buena noticia. Podemos aplicar la misma metodología un número alto de veces y esto nos serviría como aproximación del horizonte infinito. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la policy function que obtendría? ¿Eh? Para el caso del horizonte infinito, ¿eh? Simplemente acá tendría que hacer tender esta T mayúscula a infinito y obtendría el resultado. ¿Ok? Entonces, pongo infinite horizon case, hago tender T a infinito. Y acá podemos encontrar la solución, ¿eh? ¿Cómo se vería la ecuación de arriba?
Es pregunta de matemática de colegio, me imagino eso. Entonces, tenemos, creo que lo que se llama una serie geométrica ahí en el denominador. ¿Y esto convergía a cuánto? ¿Alguien se acuerda? 1/1 menos 1 al término ese. Es 1 sobre 1 menos beta. Exactamente. Insisto con esta fórmula porque es recurrente en macro, que hay un montón de veces, así que apréndanla, es súper útil. Por lo tanto, si es 1 sobre 1 menos beta, dado que ya estamos dividiendo, me va a quedar como 1 menos beta st. ¿Ok? Esto sería la solución en el caso de un horizonte infinito. ¿Ok? Entonces, el agente va a consumir una proporción 1 menos beta de su queque cada periodo. Y poco a poco va a tender hacia cero. Interesante ver que cuanto más paciente es, menos consume, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo escribir la ecuación, la función de valor? Ven, la función de valor, lo interesante en un horizonte infinito, déjenme borrar todos los colores que agregué. En un horizonte infinito, si tenemos j periodos acá por delante y acá j menos 1, en el horizonte infinito siempre vamos a tener infinitos periodos por delante. ¿Ya? Entonces, es como si en lugar de tener j y j menos 1, puedo borrar, puedo poner infinito acá, poner infinito acá, y entonces, y si quieren reescribir quizá el problema de manera un poco más amigable acá, poner una t acá, t más 1, t, t, y ahí sería el problema en un horizonte infinito. ¿Ok? Lo interesante es que la función de valor acá no aparece solo a la izquierda de la igualdad, sino que también aparece a la derecha. ¿Ok? Entonces, en horizonte infinito, el problema, aunque no lo podemos resolver por inducción, al final lo podemos obtener como un problema de punto fijo, donde intento resolver este sistema, donde la función depende de sí misma, si quieren. ¿Ok? Este tipo de forma funcional tiene un nombre, se llama ecuación de Bellman. Entonces, en inglés, Bellman equation. Entonces, la ecuación de Bellman, uno la escribiría de la siguiente manera. Entonces, fíjense cómo la he escrito. Primera observación. Entonces, había un infinito acá, me lo cargué. Efectivamente, ¿por qué voy a poner infinito e infinito? Es notación extra. No los necesitamos, así que me los cargué y me los voy a cargar. La ecuación de Bellman, como les comentaba, entonces busca el V que aparece a la derecha y a la izquierda de esta ecuación, tal que se cumple esta ecuación. ¿Sí? Lo otro que tiene la ecuación de Bellman es que implícito en la manera como lo escribo, estoy reconociendo que mi problema es estacionario. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Bueno, primero hay teoremas que lo muestran, ¿no? Lo veremos más adelante, ¿no? Pero la notación reconoce esta característica, ¿no? Tanto que también me cargué los
o elimine, quizás una manera más bonita de decirlo, los índices de tiempo. Entonces, había una T acá, una T acá, una T más 1, una T. Todos esos índices de tiempo los quité. ¿Ok? Y fíjense entonces, lo que viene en T más 1, le puse una prima. ¿Vieron? Acá hay una prima que acompaña S. Esta prima significa el periodo siguiente. ¿Ok? Una notación muy común. Entonces, acostúmbrense a este tipo de notación. Va a ser recurrente. Las primas que acompañan variables se referirán a variables evaluadas en el periodo siguiente. Entonces, en lugar de tener T más 1, van a tener primas. ¿Ok? Y las que no tienen subíndices son variables evaluadas en el tiempo T. Entonces, lo que tenemos evaluado en tiempo T es el ahorro, el consumo, el ahorro, el consumo. Y evaluado en T más 1 sería el ahorro de T más 1, acá, acá y acá. ¿Okay? Entonces, la notación en cierta medida reconoce que la solución al problema no depende del momento T. ¿No? Simplemente es estacionaria. La única cosa que tengo que conocer, ¿no?, para conocer la solución es el valor de mi variable de estado. Entonces, ven lo potente que es una variable de estado. Acá está el tiempo, no lo necesito. Lo único que tengo que conocer es la variable de estado. Ok, entonces, ¿cómo puedo obtener la función v? Entonces, una primera pregunta. ¿Cómo puedo obtener la función v? Efectivamente, un algoritmo para aproximar la función v, ¿no?, es el que ya hemos descrito antes. Simplemente lo tenemos que hacer infinitas veces. Entonces, el value function algorithm, ¿qué va a hacer? Va a obtener una nueva value function basándose en la value function anterior. No, ¿cómo es? Es S menos C. Sí, ahí está. ¿Okay? Entonces, vamos a partir de una semilla inicial. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, la primera value function es simplemente considerar que toma el valor 0. ¿Ok? Que es un supuesto que hacíamos cuando estábamos parados en el tiempo t. ¿Cuál era la utilidad? El t mayúscula, ¿no? Cuando estábamos parados en el tiempo t mayúscula, ¿cuál era la utilidad que recibíamos en t mayúscula más 1? Era 0, ¿eh? Simplemente porque básicamente ahí se paraba el problema, ¿eh? Y en el tiempo t más 1 ya no recibíamos utilidad. Entonces, podemos partir por el mismo supuesto. Por ejemplo, v sub 0 de s es 0 para cualquier s. Y después obtener de manera recursiva funciones de valor. Y para obtener una función de valor en particular de la etapa j más 1, tendremos que primero haber calculado la función de valor de la etapa j. ¿Ok? Entonces, in each, lo voy a poner en inglés otra vez, iteration. En cada iteración, obtain vj más 1 given the obtained vj, no, given the vj obtenido la iteración anterior. Entonces, déjenme quizá
correr esto. Entonces, initial iteration, obtener el VJ más 1, dado el VJ obtenido in the previous iteration. Siento la letra. Más bien lo escribo como para que entre en las cabezas, ¿no? Entonces, en cada iteración, dado la value function que obtuve la iteración anterior, puedo obtener una nueva. ¿Ok? Y entonces, la idea sería, idealmente, hacerlo infinitas veces. Y en algún momento, si quieren, el límite, cuando J tiene infinito de VJ, debería ser VDS. ¿Okay? Otra vez, algo que vamos a mostrar más adelante. ¿Okay? Si iteran muchas veces, en algún momento deberían acercarse mucho a lo que queremos evaluar, que es VDS. ¿No? Entonces, si bien pues, nos interesa V, ¿no? ¿Cómo puedo obtener V? Escribo el problema de esta manera, itero muchas veces y en algún momento debería acercarme a este V que tanto me interesa. ¿Okay? Entonces, este algoritmo se le conoce como algoritmo de iteración sobre la función de valor, value function iteration, se me olvidó el iteration acá. Algoritmo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ven el V sub 1 de ese, reescribo como para... déjame quizá borrar todo esto o lo desplazo. Entonces, por ejemplo, el V1 de ese va a ser nada más que CS' U de C más beta V de 0 de S'. Es decir, que la primera iteración sería como si estuviésemos en un último periodo. Es el max de C de U de C. Ups. Porque esto es nada más que 0. Es como si estuviésemos en el último periodo de mayúscula. Y el V1 después, el V2, quiero decir, sería el max de U de C más beta, esta vez V1 de S'. Donde V1 es lo que calculamos anteriormente. ¿Okay? Que es nada más que, ahí sería la utilidad del último periodo. ¿Sí? Después podemos obtener V3, V4, etc. ¿Okay? Ok, sé que he estado repitiendo la misma cosa varias veces, pero en particular es para que entre en metodología. No sé si tienen alguna duda sobre este procedimiento. En otras palabras, lo que acabo de decir en tiempo infinito es que es lo mismo que en tiempo finito, pero que iterar muchas veces. Así de simple. ¿Okay? Ahora, a veces, todo lo que hemos hecho acá lo hemos hecho con papel y lápiz. Pero a veces como que el problema no se puede resolver a mano. O digamos, quizá es fastidioso resolverlo a mano. Entonces, una alternativa, en este caso, es simplemente usar un computador. Como les comentaba, la ventaja del algoritmo es que justamente se presta bien al uso del computador, dado que en cada iteración resolvemos un problema de 2 periodos. Entonces le podemos decir al computador, mira, resuélveme un problema con esta estructura de 2 periodos. Y para resolver cada problema, agarra la solución del problema anterior, la pones al lado derecho de la igualdad y me obtienes el lado izquierdo.
¿no? Y esta operación me la haces un número alto de veces, ¿no? Y al final, el programa del computador, el objetivo es que nos entregue la función de valor y quizá la policy function, ¿sí? Entonces, lo que les propongo es que les muestre un poco cómo se puede hacer esto en un computador. Y hagamos una pausa ahora y a la vuelta abro MATLAB y intentamos ver un poco cómo podremos elaborar este algoritmo en MATLAB, si les parece bien. Excepto si tienen alguna pregunta antes de la pausa. ¿Nadie tiene preguntas? No tienen preguntas porque no están muy perdidos o porque lo que digo es una obviedad. Ay, ay, ay. Díganme algo, por favor. Creo que se entiende, o sea. Sí, en mi caso está claro también. Bueno, vamos a decir que sí, gracias. Entonces hagamos una pausa y volvemos a la vuelta. ¿Cómo paro la grabación?